sí, nuevamente, sean bienvenidos a otro video que es un video enfocado para dispositivos que están con la pantalla completamente bloqueada, un dispositivo iPhone en referencia con el soporte a iOS 15 y bueno, próximamente con el soporte para iOS 16. Y es que probablemente te encuentres en esta situación que justamente estás viendo, que es que tu dispositivo prácticamente pues no puedes acceder a él porque has olvidado el código en pantalla, o inclusive sí puedes acceder pero quieres eliminarle el Apple ID porque no recuerdas la contraseña. ¿Cuál sería el método? Y ojo, que ya te lo destaco, que en efecto existe una variedad e infinidad de programas, pero en esta ocasión vamos a centrarnos ahora mismo en uno en específico, que es HoYoShare iPad Unlocker, que en efecto se centra en remover por completo la pantalla de bloqueo, Apple ID y cualquier restricción que tenga tu dispositivo con tan solo sencillos pasos. Así es que hay que destacar que este programa es completamente en inglés. Si esto se te dificulta, bueno, prácticamente es un idioma no tan complicado, inglés técnico, así es que fácil de poder utilizar, y enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y bueno, obviamente para esto haré uso claramente de mi dispositivo para efectos de prueba. Recomendarte que, bueno, ya tengo aquí HoYoShare iPad Unlocker. Recomendarte que este programa únicamente utilízalo con tus propios dispositivos y no lo utilices con dispositivos de terceros, con dispositivos que lo hayas adquirido de segunda mano, que los hayas encontrado. Únicamente con tus propios dispositivos, porque harán uso de tus credenciales. Así es que ojo, con esto destaco que únicamente con tus dispositivos con los cuales sabes ya directamente pues cuáles son la información que tienes ahí. Así es que es importante destacar esto para efectos de YouTube. Siempre utilizarlo con esto únicamente con tu propio dispositivo, no de terceros. Dicho esto, ya estoy grabando ahí a dos pantallas. Y bueno, ojo a recomendarte que podemos eliminar el Apple ID. Podemos tal cual darle simplemente clic acá y empezará a remover todo, aunque va a borrar todo por completo. También el tiempo de uso en pantalla, que a veces esto es algo que queremos realizarlo, eliminar todo el tiempo de uso que esté ahí absorbido en pantalla, o eliminar también ahí remover los dispositivos. Este prácticamente no se utiliza demasiado en configuración, no se utiliza demasiado, pero lo que nos vamos a centrar es eliminar el código en pantalla. Y para esto, efectos de prueba, que obviamente que ya lo tengo acá en este dispositivo, no voy a estar ahí pudiendo acceder al dispositivo, así es que lo que me urge es eliminarle todo por completo. De hecho nos lo destaca acá, así es que se va a actualizar a una última versión o una IPA que ya tengamos ahí. Para esto lo que nos pide es que el dispositivo esté en el modo DFU, así es que esto va a depender demasiado de cómo lo hagamos, y de hecho te da un tutorial explícito, así es que una vez que lo tengamos pues vamos allá para que nos lo reconozca. Y vale, una vez que ya lo tengamos en el modo DFU, simplemente le damos aquí en iniciar. Nos destaca la versión del dispositivo y hay que obviamente descargarle la última, pero puedo hacer uso de un firmware, el cual yo ya lo tengo por ejemplo acá ya descargado con anterioridad. Así es que si lo tienes en tu caso, lo que hace es verificar el firmware correspondiente y a partir de ello poder hacer uso de él, o si no, con el propio programa descargar el último firmware y a partir de ello pues ya poder hacer uso alternativo. Así es que finalmente cuando le estemos dando clic ahí, le podemos dar ahí en descargar, descomprimir lo que es el firmware, para después pues llevar a cabo el procedimiento de eliminar todo el código de seguridad. Así es que procedimiento que, ojo, va a ser un poco tardado. Esto te lo destaco muy en el fondo, porque sí, va a ser un poco tardado. Descomprimiendo primero, ahí analizando lo que es el firmware, y después de esto ya pasar a borrar por completo pues prácticamente ahí el código en pantalla, acceder con tu Apple ID, porque únicamente has removido esta parte, y ya de esta manera teniendo acceso a tu dispositivo. Así es que hay que esperar un poco para que el procedimiento se lleve a cabo, y después de esto pues prácticamente tocará turno de realizar todo esto desde la propia configuración de lo que es el iPhone. Así es que vamos a esperar a que finalice este proceso con HoYoShare iPad Unlocker. Vale, ya finalmente ha terminado el proceso en el cual ha realizado la función de desbloquear este código y obviamente pasar a obtener la última versión del firmware correspondiente para el dispositivo. Así es que ya es únicamente turno
de la configuración con el propio dispositivo. Estarás viendo la aceleración de todo esto, que es prácticamente ahí hacer uso de lo que es prácticamente el idioma, la configuración del Apple ID, ahí todas las opciones marcadas, por ejemplo, para el desarrollador, lo que vamos a establecer un nuevo código o no, o ninguno, y todo lo referente a la configuración de una cuenta cuando estamos iniciando sesión por primera vez en un dispositivo. Así es que vale muchísimo la pena este super programa, que te lo voy a estar dejando abajo en descripción, pero también importante recomendarte lo siguiente, porque es el segundo aniversario en el cual está la traducción, y a recomendarte lo siguiente porque es el segundo aniversario de TuneIt, y a recomendarte lo siguiente porque es el segundo aniversario de TuneIt y lo están celebrando y con excelentes descuentos, y también ahí para participar, para poder obtener licencias de programas, cupones de descuento, programas de manera sensacional. Así es que todos los enlaces van a estar abajo en la descripción de esta promoción y super oferta de aniversario que estará hasta agosto 15. Así es que importante describir que vale muchísimo la pena que puedas unirte a la celebración de segundo aniversario. Y ahora sí, hasta aquí me despido. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.